¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Kun, secretario de Formación y Capacitación del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro. Como siempre, es un gusto poder acompañarnos de manera virtual en las capacitaciones que tenemos por parte de esta secretaría. Recuerden que las mismas son no solamente para militantes, sino también para simpatizantes y ciudadanos en general. Para esta ocasión estamos inaugurando la segunda sesión del curso México 2025, Perspectiva Política y Económica. Tuvimos una semana de descanso por las vacaciones, pero bueno, ya estamos integrados de nuevo para darle continuidad a esta sesión. Si alguno no se pudo conectar a la primera, en el grupo de WhatsApp les dejamos el link de la grabación donde ustedes podrán consultar el material que vimos la sesión pasada. Entonces, para que se puedan poner al corriente si es que alguno de ustedes no pudo estar en la primera sesión. Se inscribieron todavía algunas personas que no habían participado en la primera sesión, pero bueno, no hay ningún problema. Ahí podrán ponerse al corriente. Y como siempre, les pedimos de favor que nos ayuden escribiendo su nombre completo, municipio y estado desde donde se conectan para el pase de lista. También en el grupo de WhatsApp les compartimos el link de una evaluación. Recuerden que esta evaluación se realiza al final de cada una de las sesiones. Nos ayuda mucho a mejorar nuestros contenidos, a mejorar nuestro trabajo y a conocer mejor sus opiniones sobre lo que estamos haciendo como trabajo en esta secretaría. También les recordamos que el día de mañana empezaremos otro curso titulado Inteligencia Artificial aplicada a incidir en la política. Es un curso que estará muy interesante porque nos ayudará mucho a cómo generar información, contenido, utilizando herramientas de la inteligencia artificial para poder incidir y generar democracia, ciudadanía, informar a la ciudadanía, mantener el Estado de Derecho. Entonces, es algo que vale mucho la pena. También les recordamos, pues bueno, nuestros cursos no tienen costo y los puede tomar cualquier persona, ¿vale? Entonces, es un breve comercial. Y también para los que vivan en Querétaro, vamos a tener un curso titulado Pensamiento Constitucional en Acción Nacional. Ese será de manera presencial el 30 de abril en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín a las 5:30 de la tarde. Nos estará acompañando el director de Derecho del TEC de Monterrey, Campus Querétaro, Julio San Clemente. Entonces, también para quien guste acompañarnos, está cordialmente invitado. Igual estamos viendo si contaremos con internet para poder grabar la sesión o transmitirla incluso en vivo. Les estaremos avisando en nuestro canal de WhatsApp. Y bien, pues bueno, para ya comenzar con nuestra sesión del día de hoy, recordemos, estamos en nuestro en nuestro curso, estamos en nuestro curso México 2025, Perspectiva Política y Económica. Este, Estamos en la segunda sesión y pues bueno, le dejo la palabra a nuestro ponente, Guillermo Torres Quirós, quien nos dará esta segunda sesión, de la misma manera que lo dio la primera sesión. Así que muchas gracias y estamos aquí en contacto. Gracias, Ricardo. Muy buenas noches a todos. Espero que hayan tenido una reflexiva Semana Santa. Y bueno, pues vamos a esta segunda parte de esta sesión, de este curso acerca de perspectiva política y económica en esta segunda sesión. Y bueno, un poco vamos a recordar algo que yo dejé de reflexión en la primera sesión acerca de lo que podríamos determinar como o podríamos determinar de manera clara cómo el sistema político mexicano y el cambio de régimen se estaba haciendo en estos momentos y cómo sí tiene un elemento particular en ese sentido. Y bueno, vale la pena mencionar, incluso poner énfasis en lo que podríamos nosotros decir que es el eh, entender el sistema político mexicano. ¿Cómo entender nuestro sistema político mexicano? Aquí hago referencia a una caricatura que hizo Paco Calderón en 1995 que le denominó La Ley del Monte.
¿Y a qué se refería con este? Decía, ante los mexicanos nos regíamos por leyes no escritas. Es una realidad en nuestro país, esto sigue siendo vigente después de ya tantos años de esta caricatura, en el que efectivamente pues estamos basados, por ejemplo, en actos como la mordida, ¿no? Que es muy tradicional. En su momento, pues la figura del tapado, que hay que tomar en cuenta que en la época del partido hegemónico PRI, bueno, pues fue una práctica común. Ahora un poco se ha modificado, aunque ha seguido ciertas reglas, ¿no? De que el presidente, el observador, en su momento, pues tenía ahí a varios aspirantes, le llamó corcholatas famosas, ¿no? O por ejemplo el caso del dedazo, que fue una práctica muy común. Y decía aquí esta caricatura, teníamos leyes escritas, pero nadie las leía, pues las leyes no escritas las invalidaban los hechos. Sabíamos nosotros perfectamente que aunque la ley prohibía, por ejemplo, el fraude electoral o la ley decía que México no era una monarquía, pues en los hechos se convirtió en una monarquía sexenal y había fraude electoral y se utilizaba los zapatos de gobierno para poder obtener el triunfo. Por lo tanto, esas leyes escritas quedaban invalidadas en los propios hechos. Y peor aún, mientras más mezquinas eran nuestras leyes no escritas, mientras más violadoras de la ley, las leyes escritas las hacían cada vez más irreales. Las leyes escritas, hay quien ha mencionado que parte de las leyes en México, de las mejores leyes que pueden existir. Por ejemplo, en México está prohibido que un mexicano tenga hambre. La ley lo dice, pero sabemos nosotros perfectamente que no hay ninguna acción para evitar eso. O, por ejemplo, la ley habla de que todos tendríamos que vivir en paz, pero sabemos que no se puede vivir en paz. Es decir, se convierte en muchas ocasiones en utopías acerca de lo que realmente pasa o no pasa en nuestra propia realidad. Y, como se dice aquí en esta última parte, las leyes escritas se volvieron entonces listas de buenos deseos y no las reglas del juego. Por desgracia, las reglas del juego político se han convertido en las leyes no escritas. Es decir, esto lo pongo para entender qué es lo que ha pasado en México en los últimos años, especialmente con la llegada de Morena al poder, para entender cómo se ha modificado el sistema político y las reglas del juego, cómo han ido cambiando. Pero por desgracia, reglas del juego no escritas, no solamente ahorita se están modificando las leyes en el tema, hay que decirlo, legal, en el tema escrito, que se han convertido en cartas de buenos deseos. La sesión pasada vimos cómo hemos visto todo este andamiaje jurídico, estos cambios que se han hecho en la ley. Y ahora hay que entender que estas reglas que también están cambiando en las reglas no escritas del propio juego. Y hay que decir que en estas reglas no escritas hay problemas que han estado de forma persistente en nuestro propio sistema, que han estado de forma particular ahí. Por ejemplo, aquí estamos viendo una caricatura de Abel Quesada. Es una caricatura de la década de los años 70, donde habla de qué haremos para acabar con la corrupción. Y aquí lo interesante de esta caricatura es cómo le quitan al pobre el poco dinero que le queda, mientras todos los demás actores que están en esa caricatura se están robando al mismo tiempo la cartera o alguna otra cosa. Y por eso dice ahí, ¿qué haremos para acabar con la corrupción? La corrupción a la mexicana. Ese es uno de los temas de las leyes no escritas. No importa quién gobierne, la corrupción es daltónica, no distingue colores y está ahí presente. Ha estado presente, por desgracia, en nuestro sistema. Esa es una de las reglas escritas, reglas no escritas del juego, que siguen existiendo, que siguen estando ahí de forma muy particular. Y precisamente habría que entender la conformación de los verdaderos poderes reales de nuestro sistema político mexicano. Es decir, nosotros sabemos que existen, por una cuestión constitucional, existen los tres poderes de la Unión, pero sabemos también que hay poderes reales, es decir,
algunos le llaman poderes de facto, aunque en realidad algunas veces no son poderes de facto, sino son poderes reales. Es decir, el papel de estos poderes es clave para la definición de la propia distribución del poder. Y son actores que pase lo que pase, van a estar ahí presentes, no importando los actores, no importando las coyunturas, los partidos políticos, no importa. Están ahí presentes. Y dentro de las reglas no escritas, los actores con posibilidades reales de triunfo electoral o de un triunfo verdadero saben que tienen que tener la bendición o el apoyo de estos nodos de poder para poder ser parte del sistema político mexicano. ¿Quiénes son estas fuerzas que están dentro del sistema de una forma circular? Ahora se está modificando este esquema, pero ¿quiénes están ahí? Por ejemplo, en nuestro sistema político mexicano juega un papel importante los Estados Unidos, que hoy en día lo están jugando más que nunca por la forma en la que Trump está haciendo las cosas. Entonces tenemos ahí identificado que nuestro sistema político mexicano depende en gran parte pues de las decisiones de Estados Unidos en materia económica, incluso política. Desde el pasado 20 de enero, México y el gran parte del mundo está bailando al son de lo que diga Estados Unidos. Y eso es algo que realmente vale la pena mencionar. Esta influencia modifica también el tema de las reglas del juego. Ahora, hay muchos muy esperanzados a que de repente, como con una varita mágica, se va a hacer una modificación porque Trump lo dice. No, Trump tiene intereses particulares, intereses principalmente económicos. Ahora, nuestra vecindad con Estados Unidos, que hemos sufrido históricamente, esta vecindad, porque pues, hay que recordar que Estados Unidos nos quitó una parte importante de territorio y se ha convertido también, de alguna manera, pues nuestra economía nos la hemos basado y nuestra práctica política la hemos basado en el modelo norteamericano en muchas cosas, no en todo, pero en muchas cosas, porque la hemos tropicalizado. Pero la creación de los poderes, de un poder legislativo con una cámara alta, una cámara baja, todo eso han sido herencias precisamente del tema de Estados Unidos y el papel que juega Estados Unidos en ese tema. Segundo punto, el crimen organizado. El crimen organizado es otro poder real que se ha ido de alguna manera eh, involucrando y teniendo un papel tan importante que se ha ido de alguna manera afianzando dentro de la propia estructura del Estado político mexicano. Y hemos visto cómo el crimen organizado ha tenido un crecimiento no solamente territorial, sino también en toma de decisiones. Por desgracia, es un elemento que sí está ahí, que no podemos eliminarlo. Luego tenemos a las iglesias, y no solamente es la iglesia católica, donde el 77% de los mexicanos se dicen hoy en día practicantes de la religión católica, aunque sabemos que realmente los que realmente la practican pueden ser mucho menos, pero también hay, por ejemplo, 10 millones de evangelistas, evangélicos, grupos evangélicos, digo 14 millones, perdón, y hay también 10 millones de gentes que no tienen una fe particular. Bueno, las iglesias también juegan un papel importante dentro de nuestro propio Estado político mexicano porque pueden determinar la propia conducta social o la dinámica que se puede llevar a cabo dentro de un espacio particular, además de que tienen un liderazgo muy particular en la población. No en el tema político, hay que diferenciarlo, pero sí hay una influencia interesante. Tenemos el sector empresarial, que tampoco podemos meter todo en un solo saco. El sector empresarial tiene, igual que en todos estos nodos, sus distintas variedades, pero sí juega un papel importante históricamente en nuestro sistema político. Ha habido parte de veces en que el sector empresarial ha incluso pues definido o puesto fuerza en la definición de una definición política de algunos actores, o también se ha convertido de repente en el financiero de algún otro, o en el que determina si un país va a tener una inversión fuerte o no en ciertos temas. El papel que juega el sector empresarial va a determinar, por ejemplo, si se va a dar creación de empleo o cómo se va a manejar la propia economía de un país en cierta medida, pues
en esta relación de poder. Medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante, que también están en una transformación tremenda, porque están hoy en día las redes sociales que sí, según algunos estudios, marcan que el consumo de los medios de comunicación tradicionales ha ido a la baja. Las generaciones más grandes son las que lo consumen, las generaciones jóvenes están apostándole a informarse por las redes sociales. La prontitud de las redes sociales ha hecho que algunos acontecimientos sean en tiempo real, quitándole la parte editorial, la parte de definición de concepto que puede llegar a tener un medio de comunicación en particular al dar una noticia. Sin embargo, esta no se elimina, sigue estando presente y cada quien va a ir maquillando y dándole un sentido particular. Los medios de comunicación en muchas ocasiones han influido para que ciertos actores del sistema político mexicano se puedan empoderar y otros puedan ir perdiendo su propio poder. Las Fuerzas Armadas también juegan un papel importante. Aunque son parte de estructura de gobierno, las Fuerzas Armadas muestran un sistema de lealtad muy particular que se mantiene, que está vigente, digámoslo así, en la propia estructura de gobierno. Las Fuerzas Armadas juegan ese papel de alguna manera tener sus propias reglas escritas del juego político dentro del sistema, en el que siempre ha habido una lealtad a la figura presidencial. Pero también hay que decir que en los últimos tiempos el empoderamiento del ejército, el empoderamiento de la estructura militar, por ejemplo, el hecho de pasar a la Guardia Nacional al ejército, sí llegamos a un proceso de militarización de nuestro país que tiene un efecto particular. Vemos ahí otros círculos que han dejado de tener el poder tan real que tenían. Sin embargo, siguen siendo miembros del sistema y están en este proceso de reacomodo. Está el caso de los sindicatos que están teniendo una reconfiguración. Una de las cosas más importantes es que, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, que fue piedra angular del PRI, hoy en día se ha desafiliado del PRI y está en un proceso de incorporación a la dinámica política de propio Morena, por ejemplo. Y se ha creado la propia CTM de los tiempos actuales con pues la CATEM, por ejemplo, ¿no? Esta confederación de Pedro Aces, pero que tampoco tiene las simpatías de todo el propio gobierno. Luego tenemos, por otro lado, el tema de la academia. La academia juega un papel tan importante. En algún momento tuvo un papel preponderante dentro del propio sistema político mexicano. Los comentócratas, por ejemplo, los opinólogos dentro de la propia parte de la academia, pero también se les ha ido eliminando. Por ejemplo, en muchos lugares, muchas de las universidades autónomas dejaron tener de cabeza académicos y se les empezó a dar espacio a políticos para que se encabezaran las universidades autónomas o el caso de las secretarías de educación de los estados. Y bueno, mencionaba hace rato de las redes sociales, medios de comunicación. Las redes sociales por sí solas están tratando de involucrarse en este núcleo del propio sistema político mexicano. Pero estamos en este reacomodo y por eso hay que decir que 2025 tiene particularidades esenciales para entender este funcionamiento del propio sistema. Ahora, a esto había algo que dice el diputado local de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, diputado panista, exgobernador de Guanajuato, que él habla constantemente de que México padece 4 tipos de cáncer. El cáncer profundo, que es la pérdida de valores. ¿Qué pasa con la pérdida de valores? Se convierte en un cáncer profundo porque estamos viendo que en la célula básica de la sociedad, que es la familia, la vemos incompleta cuando faltan algunos miembros o cuando algún miembro tiene que hacer la función de otro miembro. ¿A qué refiero esto? Por ejemplo, un hijo que tiene que ayudar a mantener a el papá o la mamá porque o la madre soltera o porque hay una desintegración familiar, el papá los abandonó, etcétera. Esa es una parte. Pero aparte hay otra pérdida de valores generales. ¿Qué pasa cuando en una sociedad la gente deja, por ejemplo, de hacer caso a las reglas viales? Pues se empieza a haber un desorden. ¿Qué pasa cuando en una sociedad la honestidad deja de ser un valor
y la deshonestidad se convierte en una práctica común. Repito, es un cáncer profundo. La pérdida de valores va erosionando de forma tremenda y es profundo porque es difícil de poder atender. El segundo tipo de cáncer es el crónico, que habría que entenderlo con dos cosas en particular: la desigualdad y la pobreza. Toda enfermedad crónica, si no se cuida, si no tiene un tratamiento, se va expandiendo. Es el caso, por ejemplo, de la diabetes. Si la diabetes, el enfermo, no tiene una serie, no cumple una serie de requisitos fundamentales, como es dormir en su tiempo, comer sanamente, hacer ejercicio, obviamente no comer azúcar. Si no lo va haciendo, a lo mejor no siente nada en el momento, pero va generando, se va expandiendo en ese sentido su enfermedad. Con el tiempo se convierte en algo más difícil. Las enfermedades crónicas se pueden atender. Es difícil de desaparecerlas, pero se pueden atender. Y aquí en este caso tendríamos que la desigualdad de la pobreza, si bien ha habido esfuerzos por atenderla, de repente se le ha abandonado y se convierte en un problema crónico. Que ojo, parte de los problemas de los gobiernos populistas es que toman de raíz como un elemento clave y fundamental de todo esto, toman como elemento pues los programas sociales, y entonces los programas sociales se convierten en una aspirina que va a ayudar. Sin duda la aspirina te va a quitar el dolor, ¿no? Te va a disminuir la situación, pero no te la va a eliminar, es solamente temporal. Pasa igual con los programas sociales. Es decir, está bien, te dan hoy en día adulto mayor un apoyo económico fuerte, pero con el tiempo eso pues no te va alcanzando y la gente lo está considerando como un ingreso extra de dinero y no como ese tema de apoyo. E incluso en algunas familias la gente deja de trabajar porque sabe que con los programas sociales puede tener algo más seguro. Tercer cáncer que hay que entender: el cáncer grave. Grave porque de por sí ya la palabra grave da un paso a definitivo, a fin. El cáncer grave de México es la violencia y la inseguridad, que si no se atiende, el paciente muere rápido. Y hoy en día vemos ciudades donde es imposible transitar. Imposible, ya no digo vivir, transitar. Veamos la sesión pasada de este mapa de la República Mexicana, que ya no es una zona, varias partes del país donde la gente vive con una percepción de inseguridad tremenda, y entonces tiene incluso un miedo particular a poder vivir en algunos lugares por esa violencia y esa inseguridad, pero es un cáncer grave con consecuencias mortales. El cuarto cáncer: el irritante, la corrupción y la impunidad. Nos genera ronchas, nos las queremos quitar, nos las arrancamos, y por eso pensamos que las soluciones fáciles con la corrupción es que alguien llega y te diga que va a acabar con la corrupción nada más porque lo dice su voz. No, obviamente queda claro que la corrupción y la impunidad pues se convierten en ese elemento que genera roncha y que quieres eliminar y que dices rápido, pero ojo, como lo mostraba en la caricatura anterior de hace más de 50 años, se nos marca con claridad que este problema, la corrupción, es algo que nos genera esa molestia tan fuerte que nos puede cegar a veces de entender ciertas cosas. Pero peor que la corrupción, es decir, la fórmula peor que puede existir es la impunidad. En México, según datos del propio gobierno, el año pasado, 2024, la impunidad en México fue del 96.4%. Sí, nuestra impunidad, una impunidad tremenda donde no se resuelve prácticamente ningún delito o muy poquitos delitos. Hay estados donde la impunidad es del 99.9%, caso de Hidalgo, 99.1%, el caso de Tlaxcala. Y esos elementos, pues, que provocan que la gente, pues, no quiera de alguna manera modificar, regresar a su estilo de vida con valores, que no quiera salir de este cáncer crónico que es la desigualdad y la pobreza, y
por desgracia, muchas veces el recipiente que cae perfecto es la violencia y la inseguridad. Ahora sí, también aquí dejo una reflexión. Todos podemos y debemos hacer algo para cambiar esta realidad que genera precisamente estos tipos de cáncer que están ahí presentes. Y bueno, habría que entender también que en este cambio de régimen, y hay que analizar en la parte final de López Obrador y del gobierno de López Obrador. López Obrador, en ese discurso, después de que hizo esta marcha del final de casi del final de su gobierno, en el que salió caminando durante horas ahí, pasó la reforma hasta llegar al Zócalo, que la acompañaban las famosas corcholatas y todo, y él dijo que en México se había instaurado el humanismo mexicano, ¿no? Y vemos esta combinación, ¿no? Dice que es su legado, y entonces dice, pues que su modelo, su propuesta, no es una propuesta sexenal. Incluso a López Obrador era imposible escucharle decir que hablara de sexenio. Él prácticamente generalizaba el espacio. Eh, Hablaba de una cuestión de una herencia mayor y dice que su modelo político es el humanismo mexicano. Como todo líder populista, pues la utilización de su carisma, que es una fuerte, es importante utilizarlo, más la narrativa, que eso es algo bien importante tomar en cuenta. La narrativa como un elemento cercano que tiene ahí de alguna manera. Y por otro lado, pues saber utilizar estas dinámicas, estos discursos, estos asuntos para mostrar esa fuerza. Esto es mucho de concepciones, es decir, las concepciones que se van dando alrededor. Y bueno, ¿qué dice eso del humanismo mexicano? Voy a decir lo que dijo el observador para ir de alguna manera dándole una serie de definiciones en ese sentido. Dice, la política es, entre otras cosas, pensamiento y acción. Eso nadie lo pone en duda, efectivamente. La política tiene, entre otras cosas, pensamiento, que en el caso de Acción Nacional hay que decir que es doctrina, no es ideología. Eso es claro, importante entenderlo, que es lo que hace distintivo a Acción Nacional de otros partidos, que tiene doctrina, no tiene ideología. Existe pensamiento y acción. Es decir, si un partido político no hace un llamado y no está en acción permanente, no está cumpliendo con su objetivo. Acción Nacional, por eso se llama Acción Nacional, en gran medida por esta situación de el hacer. Y dice el observador, y aun cuando lo fundamental son los hechos, aquí es donde viene otro punto importante en el que sí hay que decir, tiene mucha verdad. Los hechos en la política son los que marcan el ritmo, son los que van marcando no solamente el destino y la historia, no, van marcando la dinámica de lo que va a pasar. No deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Aquí regresa el observador a decir que no importa, no deja de importar cómo definirlo, por eso le va a poner humanismo mexicano, en el terreno teórico, el modelo de gobierno que estamos aplicando. Y luego dice, mi propuesta sería llamarle humanismo mexicano, porque si tenemos que buscar un distintivo, humanismo mexicano, no solo por la frase atribuida al literato romano Publio Terencio, de que nada humano nos es ajeno, sino porque, nutriéndose de ideas universales, lo esencial de nuestro proyecto proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política. Aquí, como una clave de narrativa política, López Obrador lo que hizo fue insertar su acción política metiéndole una definición con además un contexto histórico y coyuntural, pero histórico. Es decir,
Él asume que ya es parte de la historia y que aparte es parte de la cultura. Es decir, sabe acomodar ese punto. Y por eso, interesante, porque la pudo haber llamado socialismo a la mexicana, o le pudo haber llamado de otra manera. Le quiso llamar humanismo, no por el humanismo cristiano, sino por esta visión de nada humano nos es ajeno, que viene precisamente de Plutarco. Ahora, dice el propio López. Ahora bien, ¿cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira la cuarta transformación? Él mismo se hace la pregunta acerca de qué es lo que postula, qué inspira la cuarta transformación, qué es esos principios, qué es lo que mueve a la cuarta transformación. Y aquí viene una parte interesante para entender el actuar hoy en día de Morena. En lo político no aceptamos el derrotismo, no aceptan la derrota, no aceptan cuando las cosas no les van, y por eso, si hay una mala acción de gobierno, si hay corrupción en el gobierno, no hay que aceptarla, no hay que aceptar la corrupción. No hay que aceptar la corrupción, no hay que aceptar el problema de la corrupción, por ejemplo. No hay que aceptar que un funcionario hizo mal, porque sería aceptar el derrotismo. Fíjense qué interesante y qué pieza fundamental para entender actualmente nuestra política mexicana y entender al gobierno actual. En lo político no se acepta el derrotismo. Y dice, estamos a favor de lo que expresó el padre de la patria, Miguel Hidalgo Costilla. El pueblo que quiere ser libre, lo será. Claro, le pone ahí su denotación obviamente política a una frase atribuida a Miguel Hidalgo sobre el tema de la libertad y lo será. Sea como sea, pero lo será. Y de igual manera, dice, en el terreno de la democracia, consideramos básico actuar como el insigne presidente Francisco I. Madero, aquel que llamaba a los espíritus y que decía que se comunicaba con Juárez y con Hidalgo. Bueno, dice que en el plan de San Luis, llamó al pueblo de México el 20 de noviembre de 1910 a tomar las armas contra la dictadura porfirista, porque según sus convicciones, y lo cito textualmente, México estaba gobernado por una tiranía que ha pretendido justificarse a sí misma con el beneficio de la paz y de la prosperidad material. Pero esa paz no descansa en el derecho, sino en la fuerza. Y esa prosperidad solo beneficia a una minoría, no al pueblo ni a la nación. Es decir, el propio López Obrador argumenta que él está a favor de incluso que si te tiene que hacer una revolución, que se haga. Que aunque se haya paz, que no haya paz. Si hay prosperidad material, que no la haya. Mientras el pueblo no se haga beneficiado, no importa. Hagamos lo que tengamos que hacer. Y por eso dice, esa paz no descansa en el derecho. Tiene una parte real, pero en el contexto, la fórmula es, si no voy por la vía electoral, voy por otra vía. Ojo, no acepto la derrota y se tiene que imponer a fuerzas la dinámica de lo que se tiene que imponer. De este criterio, dice el observador, se desprende también nuestro fundamento de política económica, pues sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso. ¿Sí? En gran parte, ahí tiene gran razón. Pero aquí viene un punto interesante. Dice, nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. Claro que es indispensable la justicia social. Es un elemento fundamental. El tema es que, ¿a qué le llama él justicia? ¿Cómo determina él justicia? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué dinámica le va dando ese papel? Y él pone una definición y dice, en la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno, se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales. Es justificar, yo tengo mis propios datos. Yo tengo mis propios datos y
como los tecnócratas miden para ver si las cosas están funcionando o no, ya no hay que medirlo. Ya no hay que medirlo porque medirlo tiene consecuencias y las consecuencias de medir pues van a tener como un elemento pues que no se está reflejando la realidad social. Entonces, por eso es común en estos gobiernos de, oye, tenemos casi 200,000 homicidios dolosos. Sí, 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 pero no nuestra responsabilidad, es culpa de Calderón. Oye, se ha incrementado el número de robo de autopartes. No, 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 es que son mentiras de los medios de comunicación. Oye, pues son las cifras del propio gobierno. No, no, no están reflejando la realidad social. Es la forma de justificar el no querer ser evaluado, el no querer decir lo que está pasando, de no querer mostrar la propia realidad. Y dice el observador, nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza, cosa que no puede estar mal en que haya una distribución equitativa de ingreso y riqueza. Dice, el fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores. Pues sí, eso es lo que tendría que ser un Estado. Pero, y aquí viene otra vez narrativa, discurso. Por otra parte, más allá del simple crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de la mayoría del pueblo, y de manera específica en beneficio de los más pobres y marginados. Pero, ¿qué pasa cuando no se ha ahorrado? Cuando no hay dinero, cuando el último año de tu administración te dedicaste a pedir dinero prestado y obligas al siguiente gobierno a hacerlo. Cuando te acabaste el recurso para destinar el 51% de tu presupuesto a los programas sociales. Está la corrupción cuando no la has eliminado al 100%, cuando incluso has invitado a la mesa a los mismos corruptos que antes criticabas. Y en beneficio de los pobres y marginados, lo vamos a ver en otra sesión del manejo económico, pero queda claro que no se ha dado al 100% esta propia dinámica, porque han pasado a un segundo término. Y hago referencia a esta parte del humanismo mexicano que, por cierto, me llama la atención porque la propia Claudia Sheinbaum no lo ha vuelto a mencionar en su propia dinámica. Pero sí habría que decir que hay que entender un poco desde el punto de vista político y tiene también un elemento interesante en esta parte que es cambio las reglas del juego. Voy a cambiar las reglas escritas también en este paquete. Y al cambiar en el paquete de las reglas escritas, López Obrador plantea algo que de alguna manera le da un elemento que hay que decir es un elemento con cierta jiribilla, y es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué la reforma al Poder Judicial se convierte en un punto medular del cambio del sistema, del cambio de régimen? Porque se está cambiando el funcionamiento en gran medida del Poder Judicial, pero más que nada sus órganos de dirección, sus órganos de control. Y que hay un tema interesante. Cuando López Obrador en 2024 se da cuenta, empezando ese año, que pierde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, él aspiraba a una candidata que quedó desvinculada, me fui a Yasmín Esquivel, quedó fuera después de que se evidenció lo de la famosa tesis pirata, y entonces él lucha por tener el control, porque lo tuvo durante un poco tiempo, no al 100%, pero con Arturo Saldívar tenía, digamos, por lo menos esa vinculación directa.
pero pierde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces llega Norma Piña. Y Norma Piña mantiene la autonomía de la Suprema Corte de Justicia. Eso se convierte en un golpe en alguien que quiere tener el control de la dinámica política en todos los ámbitos, y en este caso del Poder Judicial. Se plantea la reforma. Y el año pasado, cuando Morena, el Verde y el PT obtienen la mayoría en el Poder Legislativo, la mayoría constitucional para reformar, pues logran pasar esta reforma, que también trataron de lucharla desde el punto de vista jurídico, pero ahí hubo una traición de otro ministro, Alberto Pérez Dayán. ¿De qué se trata la reforma al Poder Judicial? Y le voy a dedicar ahorita para hablar de esa reforma al Poder Judicial, porque tenemos que entender de qué consisten estos cambios y un poco hacia dónde va a terminar vinculando el tema de la impartición de justicia, y que tiene elementos que hay que considerar. Primer elemento, esta reforma no toca el tema de impartición de justicia. Curioso. La lógica sería impartir justicia. Ahorita vamos a ver cuál fue el planteamiento que hizo Morena, pero que dice, no toca el tema de impartición de justicia. Porque si tocara el tema de impartición de justicia, hubiera tocado el funcionamiento de la Fiscalía General, las fiscalías de los estados y los ministerios públicos, que son parte del problema de la injusticia en México. No se tocaron, ni con el pétalo de una rosa. Y hay que decir que principalmente esta es una reforma de tipo administrativa. ¿Qué se modifica? Claro, la integración de los órganos de gobierno, de los órganos de justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales especializados, de los magistrados y jueces de circuito y distrito, del Consejo de la Judicatura, etc. Elemento central que fue la narrativa. Ahora el pueblo va a votar por sus ministros, sus magistrados, sus jueces, todos por la vía popular. Junio 2025, en ese primer paquete, el próximo 1 de junio, y en las elecciones del primer domingo de junio del 27, junto con las elecciones concurrentes, tendremos elecciones de jueces. Ahora se tendrán que 6 meses para resolver asuntos tributarios. Esa es parte de la reforma. Se introduce además un órgano de administración judicial para administrar recursos y carreras, que es un poco lo que hacía el Consejo de la Judicatura, que ahora es el Tribunal de Disciplina Judicial. Que en otras palabras, esos 5 integrantes van a tener más poder que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, porque aquí se va a poder castigar, van a tener dientes para sancionar a aquel que no vote como ellos quieran. Además, hay una preselección de aspirantes por medio de un comité, cada poder tuvo su decisión de un comité, cada poder podrá instalar su lista, fue lo que terminó pasando, aunque la del Poder Judicial terminó en un sorteo, y podrán sumar candidaturas. El INE organiza la elección, pero obviamente no compiten los partidos políticos. Y además, aquí dejo claro ese tribunal disciplinario de estos 5 miembros que sean los que deciden sancionar a los propios funcionarios. ¿Cuál fue el contexto y los motivos de Morena para esta reforma? El argumento fue: el sistema judicial federal en México enfrenta graves problemas de corrupción, nepotismo y falta de meritocracia. Déjenme decirles que en parte hay mucha razón. Sí había corrupción, sí había mucho nepotismo y sí había sistemas donde se benefician más a unos. Sin embargo, sí hay que decir que el sistema de carrera del Poder Judicial sí le brindaba más oportunidades, por ejemplo, que en el legislativo o en algunas otras dependencias del gobierno federal, más posibilidades. Aquel que entraba literal desde la estructura más baja, desde limpiando baños, hasta puede llegar a ser juez. La carrera del Poder Judicial sí le daba esa dinámica. Otro contexto: el sistema de carrera judicial no garantiza que los jueces sean los mejores preparados ni los más honestos. Sí, es correcto. Puede haber casos en los que no, pero hay una contradicción, porque el hecho de que el que sea más popular no significa que sea el mejor.
y no significa que sea el más preparado ni el más honesto. Tercer motivo de Morena, hay una profunda desconfianza social hacia los jueces. Eso es correcto. Lo que debilita el Estado de Derecho, es cierto, pero no solamente es hacia los jueces, es hacia la clase política en general, hacia los partidos políticos, etcétera. Por lo tanto, el objetivo de la reforma, según Morena, cuando la plantea, es transformar el Poder Judicial para hacerlo más democrático. Se piensa a veces que la palabra democrático solamente es utilizado para elegir a alguien en particular. Transparente. Hay una realidad. Ahora sí vamos a ver bien el origen de muchos de los jueces y magistrados. Cercano a la ciudadanía, lo dudo, porque yo nunca vi gente en las calles manifestándose pidiendo cercanía y que el Poder Judicial fuera cercano a la gente, ni que no fuera corrupto, etcétera. Libre de corrupción, nepotismo y falta de legitimidad. Bueno, libre de corrupción, ojalá, no se exenta, pero cuando hay padrinazgos sobre los posibles aspirantes, cuando uno ve en el tema de nepotismo que, por ejemplo, la hija de una exministra de la Corte, como es la hija de Olga Sánchez Cordero, que compite para ser ministra de la Corte, díganme si eso no es nepotismo, la señora Olga Sánchez Cordero es diputada federal, pero fue durante más de 16 años ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y dice falta de legitimidad. Falta de legitimidad. Solamente por votarlo se hace legítimo alguien. Dice ellos, se busca que el sistema judicial tenga una mayor legitimidad democrática y sea más responsable ante la sociedad. El grado de responsabilidad no se necesita, no se da con solamente ese apremiante. Ejes de la reforma. Carrera judicial, primer punto, es uno de los primeros puntos. Y habla la reforma de que va a haber ingreso y promoción solo por méritos mediante concursos de oposición, que esa es la forma en la que la gente entraba al Poder Judicial. Y dicen ellos, vamos a regresar a ese sistema con concurso de oposición, pero llévense a elección popular. Eliminación de favoritismo, redes clientelares y nepotismo, y una evaluación constante del desempeño judicial. Segundo eje de la reforma, transformación de estructuras. Se sustituyen los tribunales unitarios por tribunales colegiados de apelación de 3 magistrados y los plenos de circuito eliminados con la creación de plenos regionales para resolver contradicciones de criterios y conflictos competenciales. Solo son cambios de nombre. El tercer eje, fortalecimiento institucional. Supuestamente, el objetivo era reforzar el rol de la Suprema como tribunal constitucional. Pero antes de que terminara ya este proceso, hay que recordar que el Senado de la República hizo una estrategia que rompe con este principio originalmente de la reforma, y es que declara al constituyente permanente, es decir, al Poder Legislativo Federal, como la última instancia ante un tema de controversia constitucional, de acción de inconstitucionalidad, que fue aprobado eso en las cámaras y que el objetivo fue tumbar precisamente que la Suprema Corte de Justicia era quien terminaba resolviendo el asunto. ¿Esto por qué? Esto lo que hizo fue empoderar de alguna manera al propio Poder Judicial, digo, el Poder Legislativo. Incluso yo en la sesión pasada lo dije, con este cambio de reglas, el Poder Legislativo tiene más poder incluso que el Ejecutivo. Entonces, eso de reforzar el rol de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional se va eliminando. Sistema de jurisprudencia basado en precedentes obligatorios, no en reiteraciones. Se elimina el procedimiento de jurisprudencia. Es decir, que varios casos iguales ya se iba resolviendo bajo un mismo criterio. Aquí le deja, digamos, en algunos precedentes obligatorios, no en reiterar el tema. Nueva Escuela Federal de Formación Judicial. Lo único que se cambió al Instituto de la Judicatura, se le cambió el nombre, se va a cambiar parte de los roles, obviamente con una modernización bajo ese sistema de reforma del Poder Judicial.
El cuarto eje es una nueva ley de carrera judicial que ahora va a regular el ingreso, la promoción, la evaluación y separación del personal judicial. Se crean nuevas categorías, el oficial judicial, por ejemplo, y el secretario proyectista, y la capacitación estará centralizada en la Escuela Federal de Formación Judicial. Esto eliminando los acuerdos y convenios que existían con algunas universidades para parte de la formación de la gente que estaba en el Poder Judicial. Esto para quitar criterios que no sean los criterios, por ejemplo, de gente como la UNAM o de algún otro asunto. El siguiente punto, el quinto punto, Defensoría Pública reforzada. Se fortalece el Instituto Federal de la Defensoría Pública como defensor de los más pobres, así textual en la ley decía. No está mal, pero obviamente aquí habría que ver el propio funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, que tiene deficiencias fundamentales. Gran parte de la impunidad en México es porque la Defensoría Pública tiene grandes deficiencias. Se profesionaliza y amplía el servicio a materias como el amparo familiar. El sexto eje es combate a la corrupción. Dice que ahora va a haber sanciones específicas contra el nepotismo y acoso sexual. Es cierto que casi no se atendían esos problemas en el Consejo de la Judicatura. Contralores independientes dentro del Poder de la Judicatura Federal. Vamos a ver si son realmente independientes o no. Y obligación de registrar relaciones familiares, que también es parte para acabar con ese tema del nepotismo. El séptimo punto, igualdad y perspectiva de género. Paridad como principio transversal de la carrera judicial. Ahora hay que decir que pues va a estar ahora eliminado, mejor dicho, está incluido ahora, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, la que va a ser electa el próximo 1 de junio, por primera vez tendrá 5 mujeres y 4 hombres. Se está haciendo ese proceso de paridad en el resto de los cargos para tratar de equilibrar esa parte. Inclusión de criterios de no discriminación y espacios libres de violencia. El octavo punto es reformas a la ley de amparo, que aquí se elimina el requisito de las 5 sentencias iguales para crear jurisprudencia, que hace rato había mencionado algo. Se sustituye la contradicción de tesis por contradicción de criterios. Eso da más libertad al tema de los jueces en muchos sentidos, mayor claridad y fuerza en la aplicación de precedentes. El noveno eje, controversias constitucionales. Ahora se van a admitir la impugnación por omisiones normativas y solo se admitirán por violaciones directas a la Constitución o derechos humanos, lo que les decía, disminuyendo el papel que antes tenía más la Suprema Corte de Justicia y que ahora el constituyente permanente tendrá como mayor juego. El décimo eje es la modernización normativa. Se van a ajustar términos y figuras obsoletas en varias leyes secundarias, eso en un tema de simplificación administrativa, y se va a buscar consolidar un marco coherente para el funcionamiento del Poder Judicial. Sí existen muchas marañas, sí existen muchos elementos para generar ese choque, esa coherencia a veces entre las propias dinámicas de sentencia entre el propio Poder Judicial. Ahora, ¿qué busca el impacto de la reforma? Repito, eso es lo que nos dice el impacto de la reforma desde la visión gubernamental y de Morena. Dice que esto es una mejora sustancial en la calidad de la justicia. Nadie nos garantiza que va a mejorar de forma sustancial la calidad de la justicia. Nadie. Porque incluso aquí viene una de las grandes contradicciones de esta reforma. Una de las grandes contradicciones de esta reforma del Poder Judicial es que aquellos jueces que querían seguir teniendo su cargo y levantar la mano que sí, automáticamente quedaban inscritos para competir al cargo. Es decir, si todo estaba mal, pues hubieran eliminado a todos, no les hubieran dado la oportunidad. Les están dando la oportunidad. Claro, porque es parte de esa propia narrativa de decir todo estaba mal, pero hay un reconocimiento que se necesita la experiencia de algunos. Hay que recordar que durante 2 años van a seguir algunos jueces que están bajo esa propia dinámica. Reducción de la impunidad del tráfico de influencias. Ahora se pueden crear otras redes, otras redes de tráfico de influencias. Por la forma en la que están llegando, en la forma en que están siendo propuestos
varios candidatos. No voy a generalizar que todos los candidatos están mal, pero muchos ha sido público, pues los vínculos que tienen directamente con el poder, y a veces puede ser con poderes incluso no gubernamentales, con el crimen organizado, por ejemplo. Más confianza en el sistema, más confianza ciudadana en el sistema judicial. Puede ser que ahora se ha hecho más popular, se haga más popular, que sepamos ahora los nombres de los jueces y sus antecedentes, pero eso no quiere decir que genere mayor confianza. Lo más seguro es que a mucha gente no le interese. Si a la gente no le ha interesado un proceso legislativo tradicional, no le ha interesado un proceso de elección de ejecutivo de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, pues se ve más difícil que se interese quién va a ser su juez de distrito. Mayor protección para los sectores más vulnerables, tampoco eso nos garantiza la propia reforma. Ahora, de los puntos centrales, elección por voto popular. Ese es el punto para entender esta reforma, que es el tema del voto. Jueces, magistrados y ministros elegidos por el pueblo. Se busca romper con los acuerdos cupulares y acercar el poder judicial al pueblo, y la reforma argumenta que solo así se logrará que los impartidores de justicia representen la pluralidad social, cultural e ideológica del país. La verdad es que no lo hicieron porque se les complicó, pero hubieran puesto, como en el caso de hoy en día en el legislativo federal, que tenemos legisladores por, por cuotas, ¿no? Por cuotas de grupos, discapacidad, LGTB, indígena, etcétera. Bueno, el voto popular como esencia de esa reforma. Segundo, separación de funciones. Se propone separar la función jurisdiccional de la administrativa. Qué bueno, pero por desgracia se va a generar también sus propias mafias, como sabemos perfectamente que a veces las especializaciones pueden generar este tipo de dinámicas. Se elimina el Consejo de la Judicatura Federal y se propone la creación de un nuevo órgano de administración judicial con autonomía técnica, que es ese Tribunal de Disciplina Judicial, que es la nueva Santa Inquisición, con facultades para sancionar a servidores públicos judiciales. Alguien se queja de una resolución de algún juez que no gustó, a haber un tribunal disciplinario que va a ser integrado por 3 mujeres y 2 hombres que van a decir ese para afuera. Fortalecimiento de la legitimidad. La elección popular de juzgadores dotará al Poder Judicial de la legitimidad democrática, reduciendo su dependencia de intereses políticos o económicos. Se plantea como solución a la pérdida de confianza ciudadana en el Poder Judicial. Es decir, dicen que solamente por hacerlo de forma popular se van a desprender la dependencia de intereses políticos y económicos. Perdón, pero hoy en día si hay quien compra jueces, va a comprarlos con los nuevos jueces, por muchos que sean electos democráticamente. Y parte de la argumentación que se da, que eso es algo falso, en el caso, por ejemplo, es que en Estados Unidos 39 estados eligen juez mediante voto popular, no son todos los jueces, no es todo el sistema del Poder Judicial, es algunos en particular que son electos, que sí son electos bajo la dinámica de partido político, y que no necesariamente ese juez va a ser el que se encargue de, sea responsable de toda la determinación de todo lo demás. Donde sí hay elección de Poder Judicial es en Bolivia. En Bolivia elige sus altas cortes por sufragio universal desde el 2011, lo cual ha sido nuevamente un fracaso. Y ha pasado que se declaran han determinado, por ejemplo, que ante las vacantes en algunos lugares que nadie se postula, pues siguen los mismos jueces por falta de gente interesada. Y en algunos casos, pero ojo, no es un voto directo de la ciudadanía, es en algunos países europeos y en el caso suizo, donde hay una mezcla de sistemas profesionales y votación parlamentaria, como estaba pasando aquí en México con los ministros de la Suprema Corte de Justicia y algunos de los jueces que entraban bajo esa propia dinámica. Es decir, todos los demás entran bajo esta otra dinámica. Es decir, votación parlamentaria, mezcla, pero así como voto directo.
de todos los cargos, eso es inédito, México va a ser el primero en hacerlo. ¿Qué se va a elegir en esta elección del Poder Judicial? Se van a elegir los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son 9 cargos ahí. Se van a elegir 2 magistrados de las salas superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Os explico cada uno qué hace. 15 magistraturas de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y 464 cargos de magistraturas de circuito y 386 cargos de personas, de jueces de distrito. Bien. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que van a ser 4 ministros, 5 ministras. Son el máximo tribunal constitucional. Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de los demás. De esta manera, las decisiones de la Corte inciden en condiciones de vida, eso es cierto. La Suprema Corte de Justicia es ese máximo tribunal que se encarga de darle esa dinámica. Eran 11, pasan a 9. Tema interesante, se dividían en 2 salas, en el pleno estaban los 11 y luego 2 salas, la primera sala y la segunda sala, de 5 ministros cada uno. Va a haber una sola sala, todo va a ser una sola dinámica con estos 9. Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y uno se preguntaría, si está integrada por 7, y en esta reforma va a quedar en 5, pero en un principio van a ser estos 7, así va a quedar en 7 por el momento, ¿por qué no se eligieron a todos? Y aquí es donde encontramos las letras chiquitas del contrato. Hay que recordar que 3 de los 5 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral se han puesto al servicio de Morena. Y por lo tanto, el compromiso para, entre otras cosas, darles la supremacía en el caso del Congreso, de darles la supermayoría, fue que se mantuviera en el cargo por lo menos un rato más. Como hacían falta 2 vacantes, son las únicas 2 vacantes que se van a elegir, un hombre y una mujer. Pero se mantienen los 5 actuales. Aunque 2 han votado en contra en casi todo, los otros 3 son fieles y, cosa curiosa, ahí no se eliminaron a todos. La lógica hubiera sido, como en el caso de la Suprema Corte de Justicia, borrón y cuenta nueva. ¿Qué hacen los magistrados de la Sala Superior? Bueno, pues resuelven en forma definitiva e inacatable, las controversias electorales presentadas por ciudadanos, por candidatos, por partidos y demás actores. Es el último órgano jurisdiccional en resolver los conflictos de las elecciones a diversos cargos de elección popular. Hay que recordar que en materia electoral el que resuelve al final es el Tribunal Electoral, no la Suprema Corte. También se encarga de realizar el cómputo final de la elección presidencial de México y declara validez la elección del presidente de la República. Magistraturas de las salas regionales del tribunal, ahí sí van a modificarse parte de los integrantes de esas salas regionales. Hay que recordar que las salas regionales es la previa antes de llegar a la sala superior, va a resolver problemas que surgen en procesos electorales, confirman e invalidan o cambian decisiones de los tribunales locales sobre disputas electorales, excepto de gobernaturas, y revisan las acciones del INE. Además, resuelven conflictos de las elecciones estatales que llegan a las salas regionales. Hay que recordar que el país se divide en 5 circunscripciones, van a ser 3 de cada una, en total van a ser 10 mujeres y 5 hombres los que van a ser electos bajo ese proceso. Vamos a elegir este Tribunal de Disciplina Judicial, lo que les he mencionado, que es algo así como la Santa Inquisición de estos tiempos modernos, con 3 mujeres y 2 hombres. Los magistrados que lo conforman investigarán y sancionarán prácticas contrarias a la Constitución y a la ley que cometan jueces, magistrados y ministros. Se conformarán en comisiones y en pleno, y el tribunal desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia a través de comisiones conformadas por 3 de sus integrantes, que era un poco lo que antes hacía el Consejo de la Judicatura, solamente que ahora con mayores dientes. El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial dirigirá y resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia. Los magistraturas de circuito, aquí explico, el país
en materia judicial se distribuye por circuitos. Prácticamente en la mayor parte de los estados, el mismo estado es un solo circuito. El único que tiene muchos circuitos es la Ciudad de México. Para resolverlo, creó la autoridad electoral, algo que se sacaron de la manga, que es se dividió el país por distritos electorales federales. En el caso de la Ciudad de México, se crearon 11 circuitos electorales. Cada 2 distritos se le metió uno ahí en particular. Algunos estados tienen 2 circuitos, entonces va a quedar dividido en 2 y así. Bueno, los magistrados de circuito revisan las inconformidades contra las decisiones de los juzgados de distrito y órganos judiciales locales y ayudan a establecer precedentes para casos futuros. Con su trabajo amplían tus derechos y libertades en fundamento. Juzgadores de distrito, los jueces de distrito, que van a ser 386, resuelven los problemas que tengas con las acciones de las autoridades y garantizan que estas se respeten en la Constitución y leyes del país. En el ámbito federal, resuelven casos en materia civil, laboral, penal, administrativa y en otros para la protección de los derechos de las personas. Protegen los derechos humanos a través del juicio de amparo, que, oh sorpresa, nuestros legisladores la modificaron, el tema del juicio de amparo, y ahora no nos podemos amparar como antes ante varias cosas. Hoy en día las personas morales, por ejemplo, no se pueden amparar ante una arbitrariedad que tenga la autoridad. Por ejemplo, que deciden construir una avenida en tu casa, pues no vas a tener posibilidad de hacer un amparo. Ya no funciona ese amparo porque lo eliminó la supermayoría de Morena y aliados en el poder legislativo. Bueno, a esto hay que tomar en cuenta ya un poco un contexto político. Y en el contexto político de todo esto, habría que decir que podemos adelantar un poco cómo va a estar la correlación de fuerzas adentro del Poder Judicial por el comportamiento de los comités de evaluación. Y aquí es interesante mencionar, los comités de evaluación que se crearon tuvo influencias de varias partes. Comité del Poder Legislativo, había influencia del coordinador de los senadores de Morena, de Adán Augusto López Hernández, del coordinador de los diputados, de Ricardo Monreal, y hubo participación de gente de 2 gobernadores, de Alfonso Durazo, presidente del Consejo Político de Morena, y de Rubén Rocha, gobernador impresentable de Sinaloa. El Comité del Poder Ejecutivo tuvo mano, en su mayoría, del expresidente de la Corte y hoy en día coordinador de política y gobierno del gobierno de Claudio Sheinbaum, Arturo Saldívar, y de algunos de los denominados morenos puros, que en la sesión pasada expliqué un poco esos grupos que están ahí involucrados. Por otro lado, el Comité Judicial, había gente del grupo de la UNAM, gente de carrera del Poder Judicial de toda la vida, y también jugó un papel importante la Barra Mexicana de Abogados. Solamente que hay que recordar que el Comité de Evaluación del Comité Judicial sí hizo caso a una sentencia de un juez de suspender el proceso. Incluso el tema iba a terminar muy mal. Al final decidió el Senado, de los que habían pasado para ser elegibles en este proceso abierto para competir, que fueran sorteados. Y así es como la lista del Comité Judicial terminó con los sorteados, pero ya con una preselección que hizo este Comité del Poder Judicial. Así que por ahí podríamos ver la integración, la lucha por este Poder Judicial estará por estos actores que tienen un papel, porque aparte ellos, algunos de ellos, pues sí, llegaron a posicionar a algunas personas o tienen acuerdo político con algunas personas. Aquí habrá que decir que les presento lo polémico y controversial que es esta elección en el tema de las boletas. A nivel federal se van a recibir 6 boletas. Ahora te explico al final lo del local, pero a nivel federal son 6 boletas. La boleta que es para elegir ministros de la Corte, la boleta para los de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los de la Sala Regional del Tribunal Electoral, los de la magistrados de disciplina judicial, los de magistrados de circuito y los jueces y juezas de distrito. Son 6, se han identificado por colores. Y bueno,
aquí es donde empieza, ahora sí que, a complicarse el tema. Esta es la boleta de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes pueden ver que se divide la mitad en hombres y la mitad en mujeres. Incluso dice, escriba el número correspondiente a 5 mujeres y escriba el número correspondiente a 4 hombres. Entonces, ahí está la lista de, el lado izquierdo están los nombres de las ministras y del lado derecho de los ministros. Ahora, viene un recuadro dividido para votar. ¿Por qué? Porque uno va a tener que escribir los 2 dígitos de la candidatura en la que uno va a votar. Es decir, no se vota por cruz tradicional, porque no hay partidos, sino uno tiene que poner, por ejemplo, 0-1, y el 0 y el 1, o poner el 25, no hay problema, se entiende el 25. Ahora, aquí nada más estamos reduciendo el espacio para las ministras, caso de las ministras. Bueno, viene el número. Y luego viene la autoridad postulante. ¿A qué se refiere eso? Bueno, como yo les dije, hubo comités, 3 comités, el comité del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Pero también les dije yo hace ratito que hay gente que está en funciones. En este caso, ministras y ministros en funciones, que va a aparecer como EF. Bueno, eh, cada uno del listado tiene un número. Uno va a votar por ese número y viene ahí quien lo postuló, para que uno tenga idea. Las candidaturas aparecen en orden alfabético y el número y la autoridad que identifica. Ahora, vamos a encontrar ese inicial, lo que les decía, las de las propuestas, indican quién los indicó, y así debe de ponerse las, con letra legible, el número identificador de la candidatura. Esto es solamente para una boleta. Hay que repetir este proceso para otras 5 boletas que son para nivel federal. Ahora, en 19 estados de la República Mexicana se van a renovar cargos locales. Si ustedes se meten a la página del INE, no van a encontrar información de la elección del Poder Judicial local, porque es responsabilidad de los OPLES, los órganos operativos de las elecciones locales. Ahí tampoco les van a aparecer, porque cada estado, cada OPLE se maneja distinto, qué cargos exactamente se van a manejar, porque hay distintos cargos en el Poder Judicial local. Lo que sí les puedo decir es que hay, por ejemplo, 19 estados que van a tener renovación de Poder Judicial local, que son los que están aquí en morado. Querétaro no aparece, pero sí aparece la Ciudad de México, aparece Chihuahua, Sonora, Durango, etcétera. Por ejemplo, el caso de Durango en particular. Ahí se pusieron todos de acuerdo y solamente hay un candidato por cargo. No va a haber problema. Por el que voten va a quedar candidaturas únicas que hicieron en el caso de Durango, en Baja California hay algo parecido. Así que en algunos estados van a recibir 3 o hasta 4 boletas del proceso judicial local. Y en el estado de Veracruz y Durango van a recibir una boleta extra. ¿Por qué van a recibir una boleta extra? Porque hay elección de ayuntamientos, de alcaldes en Durango y en Veracruz. Así que en algunos lugares habrá hasta 11 boletas. Según la autoridad electoral, calculan que podría haber un 15% de participación. Otros hablan que puede ser entre el 8 y el 15%. Y alguien optimista dice que puede ser 20%. Si nuestro padrón, nuestro listado nominal es de ya de 100 millones de electores en estos momentos, que vote el 20% son 20 millones. Yo lo veo muy difícil. Yo calculo que podrán ser a lo mucho 10 millones los que lleguen a votar. Bueno, todo esto que acabo de explicar es la elección prejudicial, que va a modificar parte del régimen, parte, digamos, de el funcionamiento, y en este caso va a ser el funcionamiento de justicia, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre y que vamos a ver ya en los hechos cómo van trabajando estos jueces, tal vez durante el último trimestre de este 2025. Algo inédito, algo complejo. Vimos una boleta, imagínense 11 boletas, el tiempo. No se van a poner todas las casillas, va a haber centros de votación, depende de la sección electoral, porque no hay dinero suficiente. Sí había, pero no quisieron ya ponerlo para poner todas las casillas.
ha habido un rechazo del 68% de gente para ser funcionarios de casilla. Habrá quien me pregunte, ¿hay que votar o no votar? Es una decisión personal, pero sí puedo decir que, aunque es una decisión personal, el hecho de quién va a votar, por quién no votar y demás, sí es importante entender el significado de esto desde el panorama actual de la política mexicana. Si es un proceso de empoderamiento en el que cada quien podrá decidir si va conociendo. El INE ha habilitado el portal de Conóceles, donde vienen los currículos de la mayor parte, casi el 100% de los candidatos. Es un mecanismo, verlos. Les han puesto una serie de reglas, algunas muy absurdas, típico de nuestras leyes electorales mexicanas, donde no pueden hacerse promoción, pero sí pueden hacer volanteo, donde no pueden pagar spots, pero sí pueden tener entrevistas de radio. Ayer hubo una resolución del Tribunal Electoral más absurda que aquel programa, aquel medio de comunicación o aquella organización que haga un foro, una universidad, etcétera, está obligado a invitar a todos los candidatos, y si alguno de los candidatos decide no, bueno, tiene que haber demostración de que se invitó a los candidatos. Si ya no quisieron participar, es cosa de ellos. Entonces, bueno, esto realmente le da un proceso mucho más complejo a esta dinámica de elección del Poder Judicial. Pero hay que entenderlo en este cambio de régimen en el que, ojo, no es por un año, 2 años, sino el proceso de elección de muchos de estos cargos serán por varios años que tendrán un efecto directo en nuestras vidas, en la toma de decisiones que van teniendo los propios jueces. Les presento ahora el mapa de las gobernaturas, de cómo es actualmente las gobernaturas, la distribución de poder de las gobernaturas. Hoy en día Morena tiene 23 gobernaturas, más la del Verde que tiene San Luis Potosí, son 24 que tiene actualmente Morena. El PAN mantiene 4 gobernaturas, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. El PRI tiene 2 gobernaturas, Durango y Coahuila. Y Movimiento Ciudadano, 2 gobernaturas, Jalisco y el estado de Nuevo León. Recordar que en las próximas elecciones se van a renovar las del 2027, no las de este 1 de junio, se van a robar una parte importante de las gobernaturas que podrían cambiar el mapa. En lo que respecta a los municipios, actualmente, después de la elección de 2024, Morena por sí solo tiene 722 municipios. Hay 425 municipios que se manejan por usos y costumbres, la mayor parte de estos en el estado de Oaxaca. El PRI tiene 270 municipios, el PAN 227, el Verde 217, el PT 184, Movimiento Ciudadano 158, hasta ahí los partidos que tienen registro, y luego vamos a ver que el PRD, aunque perdió su registro, tiene 87 municipios, Nueva Alianza 51, Fuerza por México, aunque son partidos locales igual que Nueva Alianza, sumados, los sumé ahí todos, son 29, Redes Sociales Progresistas 16, 3 independientes, y bueno, allá luego van partidos locales, ¿no? El PCI, que es de Puebla, tiene 10, Hagamos de Jalisco 9, el PES, que tuvo carácter nacional, tiene 8, Partido Sonorense 7, Mover a Chiapas 5, así podríamos irnos con los distintos partidos políticos. Hay también consejos municipales que están creándose algunos de estos municipios en lo particular. Bueno, y voy ahora acerca de otros de los cambios en el régimen que están teniendo efectos importantes y que hay que entender todo ese proceso de aprobación fast track que se fue realizando con esta supermayoría y entender un poco. Y es entender nuestro poder legislativo que también va tarde o temprano a tener una modificación sustancial. Ahorita no se ha movido porque ha servido a la dinámica actual al tener esa supermayoría. Pero hay que decir que el poder legislativo en México, hay que recordar que se deposita en un Congreso General que se divide en 2 cámaras. La Cámara de Diputados, que tiene 500 diputados, y la Cámara de Senadores, que tiene 128. A su vez, este Congreso General también tiene un proceso en los recesos, cuando no hay periodo ordinario, cada quien sesiona, que es la Comisión Permanente. Bueno, ¿para qué está facultado en general nuestro Congreso en términos generales? Hay que recordarlo, expedir nuevas leyes, reformar, derogar o adicionar el marco jurídico nacional, admitir nuevos estados a la Unión Federal,
cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación, declarar la guerra en vista de los datos que le presenta el Ejecutivo, conceder licencia al presidente de la República, constituirse en colegio electoral y designar al ciudadano que deba sustituir al presidente en caso de ausencia definitiva, establecer contribuciones y establecer casas de moneda, entre otros. Aquí nada más curioso, cuando decimos constituirse en colegio electoral, no es como antes. Antes, en todos los procesos, en la Cámara era colegio electoral. No, solamente se convierte en colegio electoral para votar por el presidente interino. Que hay que recordar que hay dos momentos. Si el presidente deja de estar en funciones y se nombra presidente interino antes de la elección intermedia, bueno, es el número 10, pero en la elección intermedia, se nombra un presidente interino hasta la elección intermedia, y en la elección intermedia, voy a poner un ejemplo, 2027, se haría una elección, aprovechando esa elección, sería una elección presidencial. Si el presidente deja funciones en el 2028, se nombra un presidente interino para terminar la gestión. Eso es lo que en términos generales hace el Congreso General. ¿Dónde está esto constituido? En el artículo 49 de la Constitución, que establece que el Poder Supremo de la Federación se divide para su ejercicio en el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con las modificaciones hechas de que ahora tienen una supremacía constitucional el Poder Legislativo, que se divide en esas dos cámaras. La de diputados, 500, la de senadores, que hay que decir que los diputados se dividen bajo dos principios. El país se divide en 300 distritos, son 300 regiones, ahí van a ser electos 300. Y los de representación proporcional, que son 200, que son 40 por cada una de las circunscripciones, son 5 circunscripciones que representan, cada circunscripción representa a una región de estados. Entonces, es la votación que obtienen los partidos que quedan en segundo, tercer, cuarto lugar, que obtienen arriba del 3% de la votación, pero que no ganaron en el principio de mayoría relativa. Yo he escuchado muchas veces, ya no casi no, pero muchas veces el discurso de hay que eliminar a los diputados pluris. Si ustedes eliminan a los diputados pluris, Morena tendría 241. Es decir, los plurinominales de alguna manera sí buscan representar a las minorías. Cuando se diseñó este modelo, estamos hablando con la ley López en la época de José López Portillo, se hizo bajo esa dinámica, que hubiera una representación de los legisladores. Ya con Miguel de la Madrid aumentó a 100 el número de plurinominales, eran primero 100, ahora han pasado 200. Posiblemente se disminuya el número, pero sí hay que recordar que es una representación proporcional. Ahora, está el Senado, que tiene 128, que también tiene 3 procesos de integración. Mayoría relativa, es decir, cada estado, hay que recordar que los diputados representan al pueblo, los senadores representan a los estados. Cada estado, ahí no importa el número de población del estado, cada estado tiene derecho a tener 2 senadores de mayoría relativa. Por eso en las elecciones hay fórmulas, 2 fórmulas de senadores. Y aparte, el segundo mejor lugar de quien encabece la fórmula en ese segundo lugar entra, se le conoce primera minoría, y es así como entran de otros partidos políticos y no pura mayoría relativa. Y hay 32 senadores de representación proporcional, depende del porcentaje de votación que obtienen los partidos. A mi juicio, es una opinión personal, ahí sí deberían de eliminarse de la lista de los 32, porque ahí sí ya no hay una representación, rompe el sentido de representación de los estados de forma genuina, de que sean 3 por estado. 2 de mayoría y 1 de primera minoría. Recordar que cada legislador tiene siempre un suplente. Recordar que los senadores se renuevan cada 3 años, los senadores cada 6 años, había proceso de reelección, ya se eliminó este proceso de reelección, ya no aplica esa parte, y el Congreso se reúne el 1 de septiembre de cada año para celebrar un periodo ordinario de sesiones, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo, en cuyo caso se reunirá a partir del 1 de agosto y a partir del 1 de febrero de cada año para un segundo periodo ordinario de sesiones. Esto va a aplicarse a partir de quien sustituya a Claudia Sheinbaum. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente inicie su encargo. Esto ya pasó, pero se terminaron en tiempo porque tienen la mayoría, y en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre del mismo año. El segundo periodo ordinario no podrá prolongarse más allá del 30 de febrero, del 30 de abril, empezó el 1 de febrero y ya está por terminar.
El artículo 73 de la Constitución establece que las facultades del Congreso de la Unión se regulan bajo la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General, el reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, un reglamento de senadores, diputados y por acuerdos parlamentarios. Hay que decir que el Congreso General tiene como tarea elaborar las leyes que rigen la vida social o modificar las ya existentes que se requieran dentro de nuestro sistema jurídico mexicano. Un año legislativo se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto y 3 años consecutivos constituyen una legislatura. Sin embargo, puede haber periodo de sesiones fuera de los ordinarios denominados periodo extraordinario. Es posible que vaya a haber periodo extraordinario para este proceso que viene, que podrán celebrar cualquiera de las dos cámaras o ambas para resolver asuntos que especifiquen la convocatoria del periodo extraordinario. Dicho periodo podrá ser acordado por la comisión permanente propuesta por el Ejecutivo Federal. La comisión permanente es cuando hay recesos, cuando no está el proceso ordinario correspondiente, entonces hay una comisión permanente. Se compone de 37 miembros, de los 19 serán diputados o diputados y 18 senadores, dependiendo la respectiva designación de cada cámara en los periodos ordinarios de sesiones, y su conformación depende de la conformación del pleno. Entonces, obviamente, quien tenga mayoría tendrá mayoría en la comisión permanente. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Ahora, aquí es importante entender las facultades exclusivas, por ejemplo, en el caso de diputados. En el caso de diputados es expedir el bando solemne cuando se declara presidente, coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación. Por eso es clave entender lo de la Auditoría Superior de la Federación, que aparte lo nombra, es una facultad que también tienen los diputados, nombrar a la auditoría, que es la que se encarga de revisar las finanzas. Ratificar el nombramiento del secretario de Hacienda y Crédito Público, aprobar anualmente el presupuesto de egreso, yo diría esa es la gran facultad que tiene, que es la aprobación del presupuesto, aprobar la cuenta pública del año anterior, declarar si o no hay lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en delito. Por eso vimos ahora el proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, bueno, es porque la Cámara de Diputados tiene esa facultad exclusiva. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y designar los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía en ejercerse en recursos del presupuesto de la Federación, entre ellos la Auditoría Superior de la Federación. La Cámara de Diputados tiene 4 órganos de gobierno: la JUCOPO, que es la Junta de Coordinación Política, que es la que ve, como dice su nombre, todo lo que tiene que ver con relación política; la mesa directiva con todo procedimiento de la sesión y del procedimiento en general, digamos, ese es el técnico. Luego hay una conferencia para la dirección y programación de los trabajos parlamentarios que la integran los de la JUCOPO y la mesa directiva. Y cuando se instala la Cámara, la mesa de decanos, que son los legisladores más viejos, que hayan sido legisladores con mayor antigüedad, no los más viejos de edad, sino los de mayor antigüedad en el ejercicio de sus funciones como legisladores. Y a su vez, también en este caso la Cámara de Diputados también tiene comisiones, que tendrá comisiones ordinarias, especiales y de investigación. Actualmente la Cámara de Diputados está conformada de esa manera. Y que aquí es clave para entender por qué este abuso de esta supermayoría. Primero, recordar que para lograr la mayoría calificada se necesitan 364 votos. El Tribunal Electoral decidió que la conformación del INE era válida y así quedó. Morena, el Verde y el PT, 364 legisladores, y la oposición 136. Solamente que si ustedes ven la conformación de Morena, era de 236, el Verde 77 y el PT 51. ¿Qué pasó? Que se pasaron legisladores del Verde a Morena, los llamados diputados kiwi, cafés por dentro, cafés por fuera, verdes por dentro. ¿Por qué se pasaron a Morena? Para que Morena tuviera la mayoría durante los 3 años y por lo tanto presidir la JUCOPO durante los 3 años. Porque dice la ley orgánica que si un partido tiene por sí solo la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, tiene derecho a tener los 3 años la JUCOPO. No así el tema de la mesa directiva, que pueda entrar en una discusión. Segunda fuerza y tercera fuerza.
Y bueno, la oposición se mantiene, hemos tenido cambios ahí en números, pero bueno, prácticamente se mantiene igual. Ahora, hay que entender, el pleno es, cuando se escuchen, el pleno es que es la asamblea general o reunión en la que se encuentran presentes todos los miembros de un órgano parlamentario con el propósito de que de deliberar, de sesionar los asuntos que va a tener, que van a estar contenidos en el orden del día. Es la instancia de decisión con mayor jerarquía dentro del cuerpo legislativo. Para su integración no es necesario que ahí estén todos sus miembros, sino que los números suficientes para integrar el famoso quórum. Diputados 251, senadores 65. Generalmente los trabajos del Pleno son conducidos por el presidente de la Cámara de Diputados o los vicepresidentes cuando el presidente delega. Le corresponde conocer los asuntos más relevantes y quienes lo integran tienen la última palabra en la deliberación y aprobación de los dictámenes, propuestas que les son sometidas por las comisiones o comités. Regreso al tema de Cuauhtémoc Blanco. Hubo una violación a la ley orgánica, porque alguien que está siendo juzgado no puede tomar la voz. Tomó la voz Cuauhtémoc Blanco porque se lo cedió una diputada de Morena y el presidente de la mesa directiva, que tiene que ser totalmente imparcial, en este caso Sergio Gutiérrez Luna, que es de Morena, tenía que ser imparcial y no fue imparcial. Es decir, él tenía que haber impedido que hablara, en este caso el legislador, no lo hizo. Los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados son instancias de dirección a su cargo, funciones de control, regulación, organización, supervisión y conducción orientadas al óptimo desempeño del trabajo de los legisladores y sus áreas de apoyo. Y bueno, la Cámara de Diputados, les mencioné, tiene esos 4 órganos. La JUCOPO, que es el órgano colegiado, quienes impulsan entendimientos y acuerdos, quienes la integran, los coordinadores de cada grupo parlamentario. La presidencia será ejercida en forma alternada, salvo cuando un partido político tenga mayoría. La mesa directiva tiene un presidente, que va a ser el del partido mayoritario, 3 vicepresidentes, uno por cada uno de los 3 principales fuerzas políticas dentro del Congreso, y un secretario propuesto por cada grupo parlamentario existente. La mesa directiva conduce las acciones de la Cámara y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno. Son órganos, las comisiones, es importante, son órganos constituidos por el Pleno donde se analizan y dictaminan las iniciativas que son turnadas para asuntos en particular. La Cámara de Diputados tiene comisiones ordinarias y especiales. Las ordinarias actualmente son 51, son las que analizan y dictaminan las iniciativas de ley que les son turnadas. En su integración hay una mesa directiva con un presidente y secretarios y su conformación tiene que ser conforme a la representación de la integración total del Pleno. Además, tiene un secretario técnico que coordina los trabajos del mismo. También existe la posibilidad de crear comisiones especiales cuando sea necesario para un asunto en específico. Su acuerdo de creación establece el objeto, el número de los integrantes que las conforman y el plazo para efectuar las tareas que les han encomendado. En esta legislatura no se han creado comisiones especiales y las comisiones de investigación para el funcionamiento de un órgano de Estado. Comentar que hubo el intento de la oposición de crear una comisión especial y una comisión de investigación para el tema del Rancho Izaguirre, que obviamente no logró. Ahora, así está actualmente las comisiones de diputados por grupos. Los grupos parlamentarios, y obviamente en Morena también se reparten, aunque veamos que la mayor parte la tiene Morena, hay que entender que, por ejemplo, de Morena, pues cercanos a Claudia Sheinbaum, ella tiene 3 comisiones, la de presupuesto, la de Hacienda y Protección Civil, gente cercanas a ella. Adán Augusto tiene asuntos de la frontera sur, Marcelo Ebrard tiene economía, por ejemplo. El grupo del Primor y del PAN Tostado tiene energía, cultura, asuntos de frontera norte, ciencia, tecnología e innovación, con una diputada kiwi, es decir, una diputada que era del Verde, pasó a Morena, y el comité de administración. Por ejemplo, la Alianza Monreal-Pedro Aces tienen seguridad pública, trabajo, educación, asuntos indígenas. Los neomorenos tienen justicia jurisdiccional, pesca, reforma político-electoral, seguridad social. En este caso, lo dirige, por ejemplo, el Sindicato Nacional, una cuota del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social tiene esa comisión. Los morenos puros tienen la mayoría de las comisiones, tienen puntos constitucionales con Emel Godoy, derechos humanos, desarrollo urbano, igualdad de género, diversidad sexual, recursos hidráulicos, salud, cultura y cinematografía. Las Fuerzas Armadas tienen su cuota, la Defensa Nacional y Marina. El PT tiene bienestar, que es importante, relaciones exteriores, infraestructura, transparencia, anticorrupción y vivienda. El Verde tiene la Auditoría Superior de la Federación, que también es muy importante. El partido más acusado de corrupción es el que maneja el tema de las auditorías. Pero bueno,
medio ambiente, cambio climático, grupos vulnerables y ganadería. El PAN tiene economía, comercio y competitividad, turismo, comunicaciones y transportes, derechos de la niñez y adolescencia, federalismo y desarrollo municipal, radio y televisión y prácticas parlamentarias. Movimiento Ciudadano tiene deporte, movilidad y zonas metropolitanas, y el PRI tiene asuntos migratorios, desarrollo rural, gobernación y juventud. Senadores. Bueno, aquí la integración original de los senadores no les daba, les faltaba 2 votos para tener la mayoría calificada, 85. Ya sabemos la triste historia del senador Yunes, que se cambió de partido en el momento de la votación de la reforma al Poder Judicial. En ese sentido, la conformación de Morena y sus aliados es de 83, hoy en día es de 87. Recordar que los 2 senadores que salieron por el PRD se sumaron a Morena, y también hubo suma de 3 senadores del PT, más el caso de una senadora del PRI y del caso de Miguel Ángel Yunes. El PRI todavía se dio el lujo de correr a Manuel Beltrones, que sigue en el bloque opositor, pero bueno, el bloque opositor tiene 41, no puede ni siquiera presentar acciones de inconstitucional como en el caso de diputados, están totalmente eliminados, y Morena tiene actualmente esos 87 senadores. Facultades exclusivas de los senadores: analiza la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, aprobar tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que tuvo una polémica al respecto, autorizar la salida de las tropas nacionales fuera de los límites del país, designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia entre una terna sometida por el presidente de la República. Eso ya no, por eso lo puse en rojo. Ya no, esa era una de las facultades exclusivas que tenía, y ya desapareció esa facultad que tenía el Senado por una terna del presidente. Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, nombrar a los comisionados del órgano garante para proteger el acceso a la información pública de datos personales, que también se apareció como órgano autónomo, pero ahora también es una facultad que va a ser ahora bipoder entre el Ejecutivo y en este caso el Legislativo por el Senado. Integrar la lista de candidatos y a nombrar al fiscal general de la República, entre otros. Los órganos de gobierno son instancias de dirección que tienen a su cargo funciones de control, regulación, organización, supervisión y conducción orientadas al óptimo desempeño del trabajo de legisladores y usuarios de apoyo. La JUCOPO es el órgano colegiado de la Cámara en el que se impulsan entendimientos para desahogo de asuntos legislativos. Se integra por los coordinadores de grupos parlamentarios, así como en diputados, pero por 2 senadores también integrantes del grupo mayoritario. A diferencia de diputados que solamente eran los coordinadores, aquí sientan los 2 integrantes extras del grupo mayoritario y uno por el grupo parlamentario de primera minoría. La presidencia es ejercida en forma alternada y para cada año legislativo por los coordinadores de los grupos parlamentarios que tengan al menos el 25% total de la Cámara de Diputados. La JUCOPO es el órgano que ve los entendimientos y acuerdos, que dirige a Ana Augusto López Hernández. Y bueno, la mesa directiva la integra un presidente, 3 vicepresidentes y 4 secretarios. Iguales, cada grupo parlamentario tiene derecho a un secretario, y las vicepresidencias iguales está acomodado según las fuerzas que están en la conformación del Senado. La mesa directiva preside los debates y votaciones del Pleno, igual que en diputados, y asegura que los asuntos legislativos cumplan con las normas que se regulan en su formulación y tiempos de derecho. La comisión permanente, que es cuando no están en función ordinaria las 2 y que se integra, entre las funciones están prestar el consentimiento para el uso, por ejemplo, de la Guardia Nacional, recibir en su caso la protesta del presidente de la República, recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, conceder licencia hasta por 60 días naturales al presidente de la República, ratificar algunos nombramientos que puede hacer la comisión permanente, conocer y resolver solicitudes de licencia, por ejemplo. Y bueno, así es el funcionamiento de una iniciativa de ley. Ingresa la iniciativa según el artículo 71, va a la Cámara de Origen, que puede ser el Senado o la Cámara de Diputados. La Cámara de Origen, a su vez, manda a una comisión de origen.
la comisión de origen regresa al pleno de la Cámara de Origen, luego está a la Cámara Revisora, que puede ser el Senado de Diputados, depende quién fue el que ingresó la iniciativa, la comisión revisora dentro de la Cámara Revisora, va al pleno de la Cámara Revisora y esta, si ya no hay mayor asunto, va al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo a las observaciones del Ejecutivo y está el Diario Oficial de la Federación. Recordar quiénes pueden presentar iniciativas o decretos: el presidente, los diputados, senadores, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y un número equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señale la ley para una iniciativa. Y bueno, por último, para cerrar esta sesión de hoy, nada más decir cómo está actualmente la conformación de los congresos locales, que también, obviamente, también ahí tiene una función importante en el proceso legislativo, porque tienen que ser los que ratifican las reformas constitucionales. Hemos visto que se pelean los congresos de los estados por ver quién aprueba más rápido, incluso ha habido casos récord que el mismo día que se aprueba sesiona ya un congreso local, se pelean por ver quién es el más leal al propio gobierno. Actualmente Morena tiene 23, el control en 26 congresos. Hay 4 congresos divididos, entre ellos el de Querétaro, que me refiero al caso de Nuevo León, que está dividido, incluso el de Nuevo León está dividido en 4 partes. Prácticamente tiene el mismo número de legisladores el PAN, el PRI, MC y Morena, pero han hecho bloque PRI y PAN y a veces MC y Morena. Está dividido ese congreso. Durango, que una diputada MC es la que se convierte en el fiel de la balanza, están empatados PRI, PAN, PRD y Morena, PT Verde, y la definición la hace una diputada MC, está dividísimo ahí. Jalisco es muy parecido, aunque ahí la mayoría tiene MC, pero logra a veces mayoría con sus aliados locales, pero a veces no le alcanza, entonces está dividido. Y Querétaro, que es por un diputado que no tiene mayoría el PAN, pero las alianzas ahí que hay y conflictos al interior de Morena ayudan a que no haya ahí mayor asunto. El Verde tiene el control del Congreso de San Luis Potosí, el PRI el de Coahuila, y el PAN tiene 3 congresos, que es Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato. 3 de los 4 que gobierna tiene el control del Congreso. Y bueno, así de alguna manera, pues quise presentar esta segunda sesión un poco para ver el funcionamiento de el cambio de régimen, del cambio de sistema que estamos llevando hoy en día a cabo en México, que se está en este proceso, cómo se ha ido modificando, cómo está el tema de la reforma al Poder Judicial, y al mismo tiempo entender el funcionamiento del punto de vista de definición de lo que se han autodenominado como el humanismo mexicano, y por otro lado, esto que estábamos viendo del proceso legislativo, que es importante también conocerlo para entender por qué ha sido tan rápido todo este proceso, porque Morena tiene esas mayorías que le ha obligado a poder avanzar en ese sentido con todo el tema de los cambios y las leyes. Quedo abierto para ver si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Bueno, si alguien tuviera alguna pregunta o algún comentario, ahorita es el momento. Igual les pedimos de favor si podemos ser breves con nuestras participaciones para que los demás también puedan aprovechar el espacio. Sí, Juan Olvera, adelante. Primero buenas tardes a todos. Bueno, la pregunta que yo tengo, ¿por qué Morena hizo o inventó o hizo fraude usando la sobrerepresentación, como había dicho el ponente, para ocupar los 3 años la Jucopo? Eso lo hizo bueno, en mi punto de vista es porque lo hizo con plan con maña, se hizo su fraude de que sacando la cantaleta de que el pueblo decidió, y en realidad el pueblo nunca votó por ellos, pero ellos se sacaron ese as de la manga. ¿Por qué, por qué en ese momento dejaron
que Morena tomara el control, la misma posición, si estaban luchando tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados sobre ese tema. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, compraron a varios senadores o diputados de los distintos partidos para que aprobaran esa sobrerepresentación. Esa es mi pregunta, gracias. Sí, a ver, hay que entender que esta sobrerepresentación no fue utilizada con las leyes actuales. Es decir, esa ley no la hizo Morena. Esa ley de la sobrerepresentación fue una creación del PRI. El PRI creó esta figura en donde se otorgaran las candidaturas en los principios de mayoría a sus aliados electorales para que los aliados electorales al momento de ingresar al Congreso por la vía de mayoría, pues pudieran ingresar pues por esa vía con las siglas de un partido y entrando pues se cambiaban. Incluso teníamos el fenómeno de los diputados sandía, que eran diputados verdes por fuera, pero priistas por dentro, ¿no? Rojos por dentro. Y el PRI incluso en su momento, cuando se hizo el Pacto por México, se planteó el eliminar, el reformar este tema de la ley. Y el PRI no quiso modificarla porque decía, es que el verde es mi aliado electoral. No voy a perjudicar al verde, porque aquí, ¿cuál es la trampa? Yo postulo en distritos a candidatos del verde que en realidad son disfrazados del partido, por ejemplo, en este caso era del PRI, y al verde por su porcentaje de votación le van a tocar más diputados. Entonces, se integran como grupo parlamentario, tienen tantos diputados y después se pasan. Eso, por cierto, lo aprovechó en la legislatura antepasada el verde para pasarle a Morena. Fue cuando hicieron ya su pacto ya después de la elección. Entonces, la sobrerepresentación fue utilizando las leyes hechas en el pasado. Ahora, sí hay una total contradicción porque la forma de integración de la Cámara no corresponde con la integración del porcentaje de votos que obtuvo cada partido político. Por eso es sobrerepresentación. Ahí lo que tendría que hacerse es modificar el tema de las leyes y en el caso de estos de las listas, pues sí quedó claro que hubo ya hay una estrategia para yo le doy a mis aliados eso, obtengo más diputados y después que esos pasen a mi grupo parlamentario. ¿Por qué la oposición no hizo nada? Bueno, yo creo que en gran parte porque era difícil combatir la resolución del Tribunal Electoral al momento de hacerlo. Sí creo que tuvieron que haber hecho mayores estrategias de mayor presión, porque esto sí fue algo totalmente fuera de. Y obviamente Morena, que en su momento, incluso cuando fueron muchos de ellos PRD, criticaron este mecanismo, dijeron que este era un mecanismo que era totalmente violatorio de la Constitución porque existía este principio de sobrerepresentación. Sí lo existe, pero por desgracia las leyes electorales así fueron planteadas. Habría que poner algunos candados. Incluso déjenme decirles que a Morena le correspondían todavía más diputados, pero el criterio en la resolución del INE y después en el Tribunal Electoral fue que había candidatos que habían suplantado militancia, es decir, candidatos que eran del PT y aparecieron como candidatos de Morena, o de Morena y eran del PT. Entonces, eso sí, los quitaron de lista, los sancionaron, y por eso Morena obtuvo al final menos legisladores. Pero por la propia ley le terminaron dando esos extras al Verde, al PT y a otros partidos. Entonces, bueno, hay que decir que al principio la ley está mal planteada por ese proceso de sobrerepresentación. Incluso yo creo que lo que debería de hacerse es las primeras minorías en el caso de diputados federales. Es decir, los mejores segundos lugares, que aparte hicieron campaña en la calle, que hicieron presencia ciudadana, sean los que deberían de entrar al proceso, a la acción de la Cámara por la vía de representación proporcional. En algunos estados existe ya en la figura plurinominal la lista A o la lista B en referencia a lo que es los de lista, los tradicionales diputados de lista y los que son de primera minoría. Ya incluso existe en algunos estados esa figura. Pero
Y nos escribieron en el chat una pregunta, Memo. AH, no sé cuál sea tu nombre, perdón. Mi pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para realizar una iniciativa ciudadana? Bueno, la primera es recolectar las firmas, las que es el 0.13% del listado nominal del último proceso electoral. Y posterior a eso, si hay algunas reglas en particular. Tiene que estar proporcional al número de los estados, es decir, ese 0.13% tiene que estar distribuido de forma equitativa entre los estados. Por ejemplo, si yo van de un solo estado, el 0.13 no es válida esa iniciativa, tiene que ir con una distribución porcentual dependiendo, en este caso, de la República Mexicana. Obviamente tiene que tener todos los elementos propios de una iniciativa. Digo, obviamente aquí no expuse esa parte porque ya era muy detalle técnico, pero tiene que tener su exposición de motivos, la propuesta de los artículos a modificar, todo lo que se hace una iniciativa normal. Se presenta esas firmas, hay un protocolo, un formato para el tema de las firmas que no pueden ser, bueno, son de las cosas que pueden aplicar en ese caso el Congreso, si incluso pueden ser digitales. Nunca se ha dado el proceso digital, pero sí se ha dado el proceso físico. Entonces hacen un formato y se entregan al INE. El INE verifica que las firmas coincidan con las firmas de la credencial de elector y una vez que están estas, la iniciativa a donde ellos se hayan dirigido al ingreso de la Cámara de Origen, se tienen que discutir. Una cosa interesante de las iniciativas ciudadanas, en el caso federal, es que por ley están obligados a tener prioridad en su resolución, ya sea que se rechacen o que se aprueben. No pueden estar durmiendo el sueño de los justos, sino que tienen que estar rápidamente ser resueltas. En algunos estados de la República Mexicana, la iniciativa ciudadana la puede presentar cualquier persona sin necesidad de firmas. Por ejemplo, un caso que recuerdo perfectamente es Baja California Sur. Ahí la persona puede ingresar su iniciativa y el proceso legislativo continúa de forma cotidiana. En algunos el porcentaje es más grande, en otros es más pequeño. Ahora sí que hay sus distintas reglas y también acerca de qué va el tema de la iniciativa ciudadana. También ahí hay temas de prioridad. Hay que recordar que hay cosas que, aunque son iniciativas ciudadanas, no pueden modificar de forma directa. Por ejemplo, temas que tienen que ver con relación a los impuestos, por ejemplo. No puede eso utilizarlo un ciudadano y pedir que se cancelen los impuestos. No va a proceder, aunque sea muy bueno, pasa mucho, pero no puede proceder. Sí tiene ciertos requisitos, pero bueno, el término general es el 0.13% del listado nominal en funciones. Entonces, si hoy en día son 100 millones, estamos hablando de que serían 130,000 firmas, más o menos, yo calculo, las que tendrían que hacerse, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Memo, por responder la pregunta. Este, algún último comentario o pregunta que quisieran hacer de los que no han participado? Ah, perfecto, Vanessa Ángeles, muy bien. Este, pues creo que ya nadie más va a realizar pregunta o emitir comentario. Entonces, les voy a compartir una vez en este momento el link para que puedan evaluar la sesión del día de hoy. Recuerden que esto nos ayuda muchísimo a nosotros para tener un buen control de nuestro contenido, evaluar a nuestros ponentes y esto nos ayuda muchísimo. Se los voy a compartir aquí en el chat de Zoom y también se los voy a compartir en el chat de WhatsApp. Sesión 2. También recuerden que esto nos ayuda mucho con el pase de lista de cada una de sus asistencias. La grabación también la vamos a subir como siempre en el canal de Formación Pan Querétaro para que ahí la puedan consultar, ¿ok? Y también si nada más me ayudan de favor los que puedan prendiendo sus cámaras para tomar la evidencia de todos los que estuvimos conectados en la sesión del día de hoy. Como saben, estos cursos son auditados por parte del Instituto Nacional Electoral
y ellos nos piden tal cual evidencia de que estemos aquí conectados. También, bueno, a veces me han preguntado por qué siempre tenemos que escribir nombre completo, municipio, estado, pues bueno, también es por lo mismo, ¿no? Porque el INE nos lo pide. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y siempre hay que hacer este pase de lista. Entonces, ok, estoy acomodando esto. A ver, listo. Va la de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Ahí va otra, igual por si quieren sonreír. Ahí va la de 3. 1, 2 y... Esperen, está cargando una cámara más. Y ahí va. 1, 2 y 3. Listos, perfecto. Pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Igual a las 7 de la noche sería la tercera sesión. Por favor, recuerden responder estas evaluaciones, el pase de lista, porque al final todos los que se conectaron a este curso en tiempo y forma, les estaremos enviando una constancia digital. Les estará llegando a sus correos. Entonces, pues muchas gracias. Cualquier cosa estamos a la orden y Yo no te mandé la olviden. presentación, ¿eh? Ah, perfecto. Entonces, igual para compartírselas, y no olviden también conectarse a nuestros otros cursos que vamos a tener y síganos en nuestras redes sociales, Formación Pan Querétaro, donde encontrarán nuestra oferta virtual y presencial. Así que pasen una muy buena noche y nos estamos viendo en otros cursos. Hasta pronto. Gracias, nos Gracias, vemos. buenas noches. Gracias. Saludos.